Buenas a todos, a todas, y hoy les hablaré sobre el papiro 45. Y definimos primeramente qué es un papiro. Es un soporte de escritura que se elabora a partir de una hierba palustre. Esto es, que crece en lugares húmedos, acuática. Es muy corriente en algunos lugares de la cuenca del Mediterráneo y en el río Nilo en Egipto. Papiro es una palabra que procede del término del griego papiros y del latín papyrus y perus papyrus, y el plural es papiri, utilizado por los egipcios. Se empleó abundantemente para fabricar varios objetos de uso cotidiano y que también se utilizó principalmente para elaborar el soporte de los manuscritos en la antigüedad. El papiro 45 es un manuscrito del Nuevo Testamento. Es un fragmento de los papiros bíblicos Chester Beatty, o también llamados papiros Chester Beatty. Son textos bíblicos y su origen es cristiano. Es posible también que su origen, producción, fuera alrededor del año 250 en Egipto. Los textos que contienen son Mateo 20 hasta el 21 y del 25 al 26. Marcos del 4 hasta el 9 y del 11 hasta el 12. Lucas del 6 hasta el 7 y del 9 al 14. Juan del 4 hasta el 5 y del 10 al 11. Y los Hechos del 4 hasta el 17. Estos se conservan en la Biblioteca Chester Beatty, en Dublín, Irlanda. Se excluye una hoja que incluye Mateo 25, 41 hasta el 26, 39. Y está en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena. Y detallando un poco más sobre este manuscrito papiro, y es que es posible que estuviera encuadernado en un códice y que tuviera 220 páginas, pero solo 30 perduran, sobreviven. 2 de Mateo, 6 de Marcos, 7 de Lucas, 2 de Juan y 13 de Hechos. Todas las páginas tienen laguna, que es un espacio en el manuscrito, texto o sección que tiene vacíos. Y estas páginas tienen muy pocas líneas completas. También se refiere a laguna en una inscripción, una pintura o una obra musical. Las páginas originales tenían más o menos de 10 pulgadas por 8 pulgadas. Pero las hojas de Mateo y la de Juan son las más pequeñas. Estos manuscritos probablemente tenían más de un grupo de textos del Nuevo Testamento. Y en esto se diferencian de muchos manuscritos del siglo III, que sobrevivieron, perduraron y que habitualmente contienen solo los evangelios, las cartas católicas o las cartas de Pablo. El manuscrito está deteriorado y fragmentado, y debido al gran daño ha sido difícil para los eruditos decidir, precisar, definir, el ubicar, situar históricamente el tipo de texto y su categoría. Creen que el texto no es cesáreo, que puede significar relativo al Imperio Romano.
Hay varias hipótesis, por ejemplo, con el estudio de Larry Hurtado, también Eldon Hype Epp, que ha afirmado que no hay conexión a un texto cesario o precesario en Marcos y que tampoco hay una conexión fuerte al texto neutral tipo textual alejandrino del Códice Vaticano, del texto occidental del Códice de Befa y del texto bizantino del Textus Receptus. En la obra de Frederick G. Kenyon, que en 1933 publicó Los papiros bíblicos Chester Beatty, descripciones y textos de 12 manuscritos en papiro de la Biblia griega, este reconoció el texto del Evangelio de Marcos en el papiro 45 como posiblemente cesario. Continuando así igualmente con la definición de Burnett Hillman Streeter, un erudito bíblico y crítico textual. Sin embargo, otra hipótesis fue la de Hollis Houston, que criticó la transcripción de Kenyon de varias palabras que habían subsistido, sobrevivido de una forma parcial y concluyó que en los capítulos 6 y 11 de Marcos, en el papiro 45, no encajan en un tipo textual y no en especial el cesáreo, ya que el manuscrito es anterior a los diferentes textos para cada tipo en los siglos IV y V. Otro ejemplo viene de la tradición alejandrina, aunque tiene diferentes lecturas y es con el propósito de mejorar el texto en el estilo y en un número de armonizaciones. El papiro 45, este manuscrito, se relaciona estadísticamente y se aproxima al códice washingtoniano en Marcos. En Hechos se acerca más al tipo textual alejandrino. Y en Juan y Lucas es difícil ubicar el texto del papiro. Su carácter textual es distinto entre cada libro integrado. Se estima que el códice omite la perícopa de la adúltera, que está en el pasaje de Juan 7:53 al 8:11. Es el nombre tradicional de este pasaje. Perícopa es del griego pericopé, corte. Denominación de cada uno de los pasajes o fragmentos que adquirieron notoriedad de la Biblia sobre Yeshua y la mujer sorprendida en adulterio. Y bueno, hemos terminado con este pequeño resumen sobre el papiro 45. Es interesante el seguir investigando sobre la historia de la Biblia y sus orígenes. ¿Qué aportación tiene el saber el origen de la Biblia, sus traducciones, versiones, los descubrimientos de códices de los papiros? Creo que nos ayudan a clarificar ideas, nos facilita la lectura y el entendimiento. Van respondiendo a las interrogantes que nos surgen. Y bueno, continuamos investigando sobre traducciones, Biblias, con la ayuda del Señor. Gracias. Shalom.